Génesis capítulo 19. Es un capítulo algo extenso, pero leeré por ahora hasta el versículo 14 y luego leeremos otros versos más. Dice la palabra de Dios, Génesis 19. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo, y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Hasta ahí dejemos la lectura por ahora, hermanos. ¿Cree usted que en un mismo acto Dios puede mostrar su justicia y su misericordia? ¿Que en un mismo acto Dios muestre estos atributos suyos? Creo que buscaremos responder a esta interrogante, a esta pregunta, a la luz de los acontecimientos de Génesis capítulo 19. Y antes quisiera dar una breve introducción o análisis de algunos datos que creo que nos pueden ayudar a entender un poco más el pasaje bíblico. ¿Cuál es el contexto inmediato de este capítulo, hermanos? Hay una conversación entre Abraham y el Señor, ¿verdad? Y junto al Señor habían dos varones, dos hombres. En esa conversación, básicamente lo que sucede es que ellos le prometen a Abraham y a Sara que en un año tendrán un hijo, que sabemos que es Isaac. Esa es la misma conversación donde Sara se ríe, ¿recuerdan? Que ella escucha lo que hablan estos hombres con Abraham, estos varones, y ella se ríe. Pero también al final de ese capítulo, Abraham intercede por Sodoma y por Gomorra, porque dos de esos varones se dirigen hacia las ciudades de Sodoma y Gomorra con el fin de destruirles. Y allí dice el Señor que le encubrirá con su siervo Abraham lo que va a acontecer en aquellas ciudades. De manera que Dios le dice a Abraham lo que va a hacer con Sodoma y con Gomorra. ¿Por qué quiero mencionar esto, hermanos? Porque en ese capítulo, al anterior a este, nos dice la razón, la causa del juicio de Dios contra estas ciudades. Allí se nos dice que el clamor contra ellas había subido hasta el cielo, hasta el Señor. Así como alguna vez el clamor de Israel, cuando estaba oprimido en Egipto, subió hasta el Señor, de la misma manera el clamor contra estas ciudades subió delante del Señor para enviar juicios. Pero también
ese capítulo nos dice que otra de las causas por las cuales vino el juicio fue por el pecado de aquella ciudad. Miremos un momento el capítulo 18, versículo 20. Dice: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, miren lo que dice luego, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo por su maldad. Es decir, hermanos, el pecado en estas ciudades aumentaba cada día más. La Biblia de las Américas lo traduce como su pecado era sumamente grande. Es decir, en otras palabras, la corrupción, la degradación moral de estas ciudades cada vez iba más en aumento. Y en esos últimos versículos de ese capítulo, Abraham intercede por estas ciudades. ¿Recuerdan lo que pasó? Ustedes lo han visto. De 50 justos pasó a 10 justos. Si hay 10 justos en Sodoma, el Señor le dice: no la destruiré por amor a esos 10. Por amor a esos 10. ¿Por qué Abraham intercedió por Sodoma? Por una razón. Él dijo: ¿destruirá el Señor al justo junto al impío? ¿Morirá el justo junto al impío? ¿Será tratado el justo de la misma manera que el impío? Señor, ¿no eres acaso tú el juez de toda la tierra? ¿No harás justicia? Esa fue la razón por la cual Abraham intercede ante el Señor. Y Dios en su misericordia oye a Abraham, y en eso quedó. Si habían 10 justos en Sodoma, serían perdonados por amor a ellos. ¿Qué datos relevantes hay en este capítulo, hermanos, para ubicarnos también un poco en lo que sucedió? Lot, sabemos que fue hijo de Aram, hermano de Abraham. Eso lo constituye en el sobrino de Abraham. Abraham era su tío. En cuanto a Zoar, que es otra ciudad que mencionaremos ahorita, significa pequeña o insignificante. Resulta que habían 5 ciudades, las ciudades de la llanura, las cuales eran Sodoma, Gomorra, Zoar, Adma y Zeboim. Estas 5 ciudades estaban en un lugar estratégico, paradisíaco, privilegiado al borde del mar Muerto. Y Zoar era la más pequeña de esas 5 ciudades. Y como veremos en un momento, Dios la libró por la petición de Lot. Y en cuanto a Sodoma y Gomorra, eran ciudades desde luego más grandes, ubicadas alrededor del mar Muerto, en la llanura del Jordán. Esa fue la llanura que recuerden que Lot vio a lo lejos cuando se separó con Abraham, y vio toda esa gran llanura agradable a los ojos y la escogió para él y su rebaño. Ahora sí entremos a analizar los acontecimientos que acabamos de leer, y voy a parafrasear en algunas cosas que ya leímos. 2 varones llegan, ¿cierto?, a Sodoma, y allí, ubicado en la puerta de la ciudad, se encontraba ¿quién? Lot, ¿verdad? Ese texto nos dice que realmente esos varones que también habían estado con Abraham en el capítulo anterior eran ángeles con apariencia de varones, de hombres. El hecho de que Lot estuviera sentado a la puerta de la ciudad nos muestra que en algún sentido o en alguna medida Lot tenía cierta reputación en ella, porque ¿quiénes se hacían en las puertas de las ciudades en aquella época? Aquellos que gozaban de cierta autoridad, porque en las entradas de las puertas se solían hacer los juicios, estaban pendientes de quién entraba y de quién salía a la ciudad. Y vemos en estos primeros versículos algo de la justicia de este hombre Lot, ¿verdad? Su reverencia para con aquellos varones, sin saber que eran ángeles hasta ese momento. Resalta su hospitalidad también, los llama mis señores, él se llama su siervo, les insiste, los convence de que se hospeden en su casa, porque ellos no querían, les hizo banquete. Y esto es importante, en aquel entonces, hermanos, la cultura del Oriente, existían leyes para la hospitalidad, eran leyes casi sagradas. Aquellos anfitriones que hospedaban en su casa a personas tenían deberes grandes, y eso nos deja ver también por qué Lot
hizo lo que hizo cuando sus huéspedes se vieron amenazados. Por eso Hebreos 13:2 dice: no se olviden de la hospitalidad, porque algunos sin saberlo llegaron a hospedar a ángeles. ¿Qué sucedió? Esa noche, dice el texto, los hombres de la ciudad rodearon la casa de Lot. Se enteraron que allí habían 2 varones, pero quiero que noten en el versículo 4 que ya leímos, hermanos, que el texto dice: todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo, hasta el mayor. Hermanos y amigos, la destrucción de aquellas ciudades fue grande y fue total por su maldad, su corrupción, porque su maldad era total, su corrupción era total. Todos eran perversos, desde el más joven hasta el más anciano. Después, hermanos, los habitantes de Sodoma, ¿cuál era el pecado predominante en Sodoma y en Gomorra? El pecado de la inmoralidad sexual y específicamente la homosexualidad. Era uno de los pecados arraigados en estas ciudades y lo llegaron a ver como algo completamente normal y aceptable. Sin embargo, Lot no estaba dispuesto a entregar a sus huéspedes para que hicieran con ellos semejante maldad, como él dice en el versículo 6, porque harán tal maldad, tan perversidad, al punto de dar prioridad a estos hombres que a su misma familia. Noten que dice: ellos están bajo la sombra de mi tejado, por la importancia que tenía en aquel momento la hospitalidad. El caso, hermanos, es que los habitantes de Sodoma se enardecieron de ira contra Lot cuando él les dijo: no hagan tal perversidad. Y es ahí donde ellos dicen: ¿quién es este hombre extranjero para venir a ser juez en medio de nosotros? Hacen gran violencia contra Lot. En ese momento los ángeles intervienen, con el poder del Señor enceguece a todo el pueblo como un pequeño anticipo del gran juicio que vendría el siguiente día sobre la ciudad. Pero así sirvió para frustrar los propósitos de estos hombres perversos. Miren lo que dice el versículo 12 que ya leímos: y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Piensa en esta pregunta. Ellos se refieren así, o le preguntan a Lot: ¿tienes más familiares en la ciudad, hijos, hijas, yernos, para que les des aviso que el Señor destruirá la ciudad? Esa pregunta: ¿tienes aquí alguno más, hermanos?, de manera práctica nos debe llevar a reflexionar en cuanto a cómo está nuestra preocupación por las almas que perecen a nuestro alrededor, incluyendo aquellas almas o personas más cercanas a nosotros, como nuestras propias familias. Porque no deberíamos preocuparnos solamente por nuestra salvación personal, individual, sino de aquellos que nos rodean también. En el versículo 13 nos vuelve a mencionar la causa del juicio de Dios contra Sodoma y Gomorra. El clamor contra ella sube, su maldad ha subido delante del Señor, similar a lo que había sucedido con Noé, pregonero de justicia, y que el mundo rechazó su advertencia del juicio, ¿recuerdan? Así también Lot intentó advertir a los suyos, no a toda la ciudad, pero sí a su familia, porque el versículo 13 y 14 dice lo siguiente: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. Sus yernos no hicieron caso de aquella advertencia y les pareció que era una broma de Lot. Piensen en esto, hermanos: qué terribles son los juicios del Señor, pero cuán terrible es aún más cuando las personas son advertidas con anterioridad y las personas rechazan su palabra. Versículo 16, acá ya quiero hacer énfasis en algunos versículos. Y deteniéndose él, o sea Lot, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera
de la ciudad. Noten que dice Lot se detuvo o deteniéndose. Esto significa que Lot aquí titubeó, vaciló, dudó, y los ángeles mismos parecen más preocupados por Lot que Lot mismo, por su propia alma y por su propia vida. Sin embargo, se asieron de sus manos, de su esposa, de sus hijas, y los llevaron fuera de la ciudad. En los siguientes versículos, hermanos, si ustedes los pueden leer en casa con más detenimiento, ¿qué sucedió? Los ángeles hacen un llamado a Lot y a su familia al decirle: escapa por tu vida, versículo 17, no mires detrás de ti, huye. ¿Qué quiero hacer énfasis acá, hermanos? Que el mensaje de los ángeles a Lot era apremiante, era de urgencia, diciéndole: Lot, escapa por tu vida, date prisa, no mires hacia atrás, no sea que perezcas tú también. Y no era una exageración, hermanos. Lot y su familia debían huir por su vida. Y en ese sentido también, cuando tú y yo tenemos la oportunidad de anunciar la palabra de Dios, o de predicar su palabra, o compartir el evangelio a los perdidos, debe tener siempre ese elemento de urgencia, de un mensaje que es apremiante, que urge. El evangelio es un mensaje que dice: cree, o si no perecerás en el juicio. Eso me recuerda también el libro del Progreso del Peregrino, para quien algunos de ustedes lo han leído. ¿Recuerdan? El cristiano salió ¿de cuál ciudad? ¿Cómo era llamada la ciudad? La ciudad de la destrucción, para ir a la ciudad celestial. Sin embargo, Lot hace una petición que veremos ahorita un poco inconsistente. Él teme huir a los montes, en el versículo 19, 20 y 21. Teme ir a los montes, y allí es donde él pide resguardarse en la pequeña ciudad de Zoar, la más pequeña de ese valle del Jordán, de las ciudades de la llanura. Y por eso esta ciudad fue preservada por el Señor. Versículo 23 al 26. El sol, síganme en la lectura, el sol salía sobre la tierra. Cuando Lot llegó a Zoar, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. En estos 4 versículos tenemos textualmente el juicio de Dios, o los juicios del Señor, y debemos acercarnos a ellos con temor y con reverencia, hermanos. Cuando Lot llegó a Zoar, ya el sol salía en Sodoma, y en ese momento nos dice el texto que Dios envió fuego del cielo y azufre, de tal manera que absolutamente toda la ciudad pereció. Todos sus habitantes que vivían allí, los cultivos, los animales, todo en absoluto pereció. Todo quedó reducido a cenizas, consumido por el fuego. Y los medios que utilizó fue el fuego y el azufre. Así como alguna vez el Señor utilizó el agua para destruir el mundo antiguo en los tiempos de Noé, acá usó el fuego para destruir estas ciudades de la llanura. ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos? Que los juicios de Dios siempre llegarán siempre a su tiempo, pero de ninguna manera el hombre podrá escapar de los juicios del Señor. Razón tenía Juan el Bautista cuando le decía a su audiencia: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? La única manera de escapar del juicio venidero definitivamente es en Jesucristo, estando escondidos en Él, ser hallados en Él, estar escondidos en su justicia, vestidos en la justicia de Cristo. Sin embargo, quisiera también mencionar lo siguiente: en cuanto a la historicidad de estos hechos, tengamos cuidado con alegorizar lo que es literal. Creemos que estas ciudades existieron históricamente hablando, creemos que fueron destruidas, no solo por la evidencia textual que se nos menciona acá, sino porque el Nuevo Testamento, como veremos en un momento, también dan mucho luz en cuanto a lo que sucedió en ese día.
ocurrió este juicio? Bueno, hermanos, creo que no nos corresponde a nosotros entrar en el terreno de la especulación. Dios pudo haber usado medios e instrumentos naturales para ello, quizás. Algunos hablan de explosiones de gas, de convulsiones, cualquier cantidad de hipótesis. Pero el caso es que la Biblia enfatiza en la causa final. O incluso Dios pudo haberlo hecho sin necesidad de ningún instrumento natural. Envió fuego del cielo. Pero hermanos, el versículo 26 es otro juicio. Un juicio igual de terrible que la destrucción de aquellas ciudades. Un juicio aterrador porque es un juicio por la desobediencia. Esta mujer, la esposa de Lot, fue rescatada del juicio de Sodoma, pero su propio pecado la alcanzó, y el juicio la alcanzó incluso a lo lejos, claramente por desobedecer el mandato que ella oyó cuando los ángeles dijeron a Lot: no mires atrás. Y en los últimos versículos del capítulo, si ustedes lo leen después con detenimiento, vemos que Abraham ve la señal de la destrucción. Él ve de lejos el juicio de Dios, porque ve como de Sodoma subía humo como el humo de un horno hacia el cielo. Y después el capítulo termina con algo aterrador y espeluznante. La maldad de Lot al huir de Zoar e irse a vivir a un monte o una cueva con sus hijos. Y allí hay un pecado también de inmoralidad sexual y de relaciones incestuosas. Pero quiero enfocar la consecuencia también de ese pecado. ¿Saben? De esa relación ilícita vinieron dos hijos, Moab y Amón, el padre de los moabitas y de los amonitas. Y ustedes saben, hermanos, que estos dos pueblos fueron acérrimos enemigos de Israel. Pero también la gracia de Dios, ¿de dónde era Ruth? La moabita, de la cual también vendría nuestro Salvador. Quiero que analicemos brevemente a Lot y a su mujer. ¿Qué podemos pensar en cuanto a Lot? Que la Biblia resalta sus virtudes, pero no oculta sus pecados, así como todos los demás hombres y mujeres de las Escrituras. Vemos su pecado de diferentes maneras, como él poco a poco se fue acercando a Sodoma, haciendo tiendas de campaña, acercándose hasta que llegó a morar entre ellos, aun cuando estas ciudades tenían mala reputación. Vemos su negligencia también en cuanto a sus hijas, lo vemos titubeando, casi como que no queriendo huir de Sodoma. Pero Dios quiso tener misericordia de este hombre. Incluso la Biblia lo llama justo, el justo Lot. En cuanto a su mujer, sin duda que la esposa de Lot amaba a Sodoma. No fue meramente una intriga lo que hizo mirar a esta mujer atrás. La mujer de Lot nos recuerda lo siguiente, que Dios nos dice huye, que cuando Dios nos dice huye debemos huir. Nos enseña que no debemos amar este mundo y sus pasiones y sus deseos. Nos enseña que no debemos vacilar ante el juicio de Dios. Ahora, hermanos, quiero que veamos también brevemente algunos pasajes paralelos o complementarios que creo que nos van a ayudar a tener más luz en cuanto a este capítulo. Y los voy a leer, hermanos, rápidamente, si ustedes quieren anotar las citas. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 9. Segunda de Pedro 2, del 4 al 9. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Verso 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot,
¿Lo notan? Abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor liberar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ese pasaje es importante, hermanos. Nos habla del juicio y de la misericordia de Dios. No perdonó Dios a los ángeles caídos, no perdonó Dios al mundo en el diluvio, no perdonó a las ciudades de la llanura, pero al mismo tiempo preservó a algunos ángeles para no caer, al mismo tiempo preservó a Noé y a su familia y libró a Lot. ¿Ven por qué mencionaba al principio que si es posible que en un mismo acto Dios muestre justicia y misericordia? Y en cuanto a Lot, es un dato revelador. Nunca conoceríamos esto de Lot si Pedro no hubiera sido guiado por el Espíritu Santo. Lot es llamado justo, con todo lo que vimos o mencionamos de él, porque así es el Señor, hermanos. Así como eligió a Jacob, un engañador, pero lo llama justo. Lot se dolía por la maldad día a día que él veía en la ciudad en la cual moraba. Pero notemos algo en cuanto a Sodoma y Gomorra. Nos dice ese texto, y esto es importante, que fueron puestos como ejemplos para los impíos. Para todo el que quiera vivir impíamente, Sodoma y Gomorra son un ejemplo perpetuo. Recuerden es como diciendo a todos los impíos, recuerden las cenizas de aquellas ciudades, porque mucho más es lo que les aguarda. Judas 1:7 nos dice algo similar. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Cuál fue el pecado de las ciudades de la llanura? Su juicio, fuego y azufre, como un pequeño tipo de lo que será el juicio final, el fuego que nunca se apaga, el lago de fuego y azufre que nos dice Apocalipsis. El texto nos dice el pecado característico de estas ciudades: hicieron cosas contra la naturaleza, lo que dice Pablo en Romanos. Los hombres dejaron su uso natural y la mujer su uso natural. Y en Corintios, 1 Corintios 1:26, nos dice, recuerden, nos da una lista de que no heredarán el reino de los cielos. Y entre ellos, ¿saben quiénes están? Los sodomitas. Los sodomitas, que es una referencia para mencionar la homosexualidad. Lucas 17, del 28 al 30. Estoy leyendo pasajes que nos dan luz en cuanto a esto. Estas son palabras de Cristo. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas 17, 28 al 30. Estas son palabras de Cristo, hermanos, haciendo referencia de cómo era el mundo en los tiempos de Lot, comiendo y bebiendo. Pero nuestro Señor se refirió a aquellas ciudades y habló que su destrucción fue total. Incluso llegó a comparar y a decir, así será la venida del Señor. Porque cuando el Señor venga, vendrá su juicio y será de repente y será total y completo. Pero hay un texto más que quisiera mencionar. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor dijo, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad? Mateo 10:15. Allí el Señor Jesús recordó o estaba dando la enseñanza de los ayes de las ciudades no arrepentidas y los comparó con Sodoma y Gomorra. ¿Y cuál era el contexto? El Señor dijo a sus discípulos, vayan a alguna ciudad a anunciar el reino de Dios, y si alguien no lo recibe, sacudan el polvo de sus pies.
Y después hace la comparación con Sodoma y Gomorra. Igual en cuanto a los milagros. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si se hubieran hecho en Sodoma y en Gomorra los milagros que se hicieron en ti, esas ciudades aún estarían en pie. Entre mayor sea la luz que el Señor da, mayor es el juicio. Quiero finalizar, hermanos, con unas aplicaciones prácticas. Los juicios de Dios, es un capítulo, Génesis 19 es un capítulo que nos habla de los juicios de Dios. Veíamos en Bucaramanga hace poco, en Romanos 11, que somos llamados a considerar la severidad de Dios en sus juicios. Un capítulo como el que hemos visto hoy nos debe dar un santo temor, porque Dios es un Dios de juicios. Aquel que no crea esto no ve al Dios de la Biblia. De Génesis a Apocalipsis, la Biblia está llena de los justos juicios de Dios. Y las ciudades de la llanura no fueron las únicas en ser destruidas por el Señor. Tiempo nos faltaría para hablar de Nínive, de Tiro, de Sidón, de los imperios. Hermanos, considera los juicios de Dios y que ellos nos sirvan de advertencia y de juicio. Segundo, consideremos la maldad del pecado. Cuán malo es el ser humano, cuán terrible y despreciable es a los ojos del Señor el pecado y la rebelión contra sus mandamientos. Te ruego que consideres la maldad que nos rodea también. Piensa, hermanos, yo pensaba en esto. ¿Qué diferencia hay entre Sodoma y nuestras ciudades hoy en día, y nuestros países hoy en día? Considera también las consecuencias del pecado. No nos engañemos pensando que el pecado no trae consecuencias, porque las trae aquí y ahora y son permanentes y algunas de ellas son eternas. Aquel humo que Abraham vio a lo lejos muestra las consecuencias del pecado. Aquella estatua de sal nos enseña las consecuencias del pecado. Te ruego que te acuerdes de la mujer de Lot. No te olvides de ella, no mires atrás, no vuelvas atrás si estás caminando en Cristo, porque esto fue lo que enseñó el Señor Jesús. Acordaos de la mujer de Lot. Lucas 17:32. Acordaos de la mujer de Lot. Ahora, ¿por qué hablamos de gracia y de misericordia en un pasaje donde hay tanto juicio? Bueno, hermanos, porque generalmente allí donde hay juicio del Señor, también Dios manifiesta su bondad y su misericordia. Y así como somos llamados a considerar su severidad, también debemos considerar su bondad para con nosotros. Y este capítulo nos muestra claramente cómo Dios tuvo misericordia de Lot y de su familia, incluso de Abraham. Miren el versículo 28, perdón, el 29. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción. ¿Sí ven lo que nos está diciendo este pasaje? Que en parte Lot también fue preservado por Abraham. ¿Saben por qué, hermanos? Porque al fin y al cabo, el justo no murió con los impíos. ¿Se acuerdan que esa era la inquietud de Abraham? Al fin y al cabo, el juez de toda la tierra hizo justicia. Porque aunque no habían 10 justos, sí había uno junto a los suyos, y ese uno fue preservado. Aunque en el caso de Cristo fue diferente, porque el justo fue por los injustos, y así Dios también estaba haciendo justicia. Finalmente, hermanos, preguntémonos lo siguiente, y yo también me lo preguntaba: ¿por qué no hemos sido destruidos cual Sodoma y Gomorra? Si los pecados que nos rodean son semejantes. Bueno, hermanos, a lo mejor, quizás, sea porque en medio de nuestros países, de nuestras ciudades, hay un pequeño remanente del Señor, y el Señor no envía su juicio por amor a ellos. Sí, hermanos. ¿Y qué si es por la iglesia del Señor que Dios detiene temporalmente sus juicios a las naciones? Eso nos lo dice Isaías 1:9.
Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, o sea, un remanente, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Pero hay otra razón por la cual no hemos sido destruidos o alcanzados por los justos juicios de Dios: su misericordia. Porque no olvides que Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. Y no olvidemos que la Biblia dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Lamentaciones 3:22. Por lo tanto, hermanos, hoy que el Señor nos ha recordado sus terribles juicios, sería bueno que nuestras oraciones vayan en sintonía con aquella oración que alguna vez hizo el profeta Habacuc. Habacuc 3:2. Lo leeré. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Lo notan? En la ira, en medio de su ira, de su justicia, Señor, acuérdate de tu misericordia. Y un texto como este, 19 de Génesis: he oído tu palabra y temí. Debemos temer, hermanos.